Bienvenidos una semana más al cuarto programa de La Voz de las Letras. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo programa que es un especial distinto al resto de programas debido a las fechas en las que nos encontramos, Día de Todos los Santos, Día de los Difuntos, etcétera, Halloween para otros dependiendo de las culturas, así que hoy va a ser un poco de debate, no tan guionizado, no tan preparado como otros programas que hemos venido haciendo hasta ahora, así que paso a presentar a mis compañeros. Muy buenas, Eladio. Buenas. Hola, Julián. Hola, ¿qué tal? Celia no ha podido presentarse hoy, pero bueno, aún así, la participación que ha tenido en el programa ha sido bastante grande, así que también se lo agradecemos. Desde aquí le mandamos un saludo. Que se mejore. Por supuesto. Así que, hechas las presentaciones, nos metemos ya en la temática. Sí... Al toro. Exactamente. Sí, en primer lugar a mí me gustaría hacer a modo de introducción lo que es la etimología de Halloween y todo esto. Halloween significa, bueno, viene de All Hallows Eve, que significa Día de Todos los Santos, sí, la fiesta, la víspera de Todos los Santos. Sí. Entonces vemos que el sentido religioso con el sentido ahora festivo que se le da pagano, por así decirlo, pues tiene que ver, porque es la víspera del Día de los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. A mí que me parece curioso que tenga una relación con el Día de Todos los Santos, que es cristiana y católica, que claro, tiene el mismo nombre, por así decirlo. Sí, sí. Pero claro, luego el significado de esta fiesta no es meramente cristiano, sino que tiene sus fundamentos en el pasado. Sí, exactamente. Vamos, en religiones, sí, los celtas. Los celtas, con el Samhain. Pues empezaron ellos ya con ese Halloween, bueno, con ese Samhain, que tiene, bueno, que son las bases del Halloween actual, por lo menos en la zona anglosajona y sobre todo en Irlanda y toda esta zona. Pero también en España. Tenemos esa zona. Exactamente, que no tenemos todavía en la cabeza que había celtas en la península ibérica, igual que había celtas en el centro de Europa, y siempre lo relacionamos con la parte de las Islas Británicas. Mucho tiene que ver por el romanticismo del siglo XIX y todos estos intentos de coger una identidad para conseguir una nación, y evidentemente cogieron todas estas culturas celtas. Pero sí, sobre el Samhain, para el que no lo conozca, pues era como una especie de día en el que el mundo de los muertos y el mundo de los vivos no estaba tan delimitado y podían aparecer esos muertos dentro del mundo de los vivos, pero es un poquito un carácter más para atormentar. No es tan festivo de decir, qué bien como era una época de miedo, marcaba un antes y un después. Es el fin del verano, comienzo del invierno, en el que ya la noche es más larga, hace más frío, y sobre todo para culturas que fundamentalmente su pilar era la agricultura y la ganadería también, pero la agricultura en este caso. ¿Qué pasaba con las cosechas? Iba a ser buena la cosecha, iba a ser próspera, iba a dar para todos los habitantes dentro del mismo clan, de la misma cultura, civilización, etcétera. Por lo tanto, había cierto temor, no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista más práctico o pragmático. Claro, hay cierta relación entre esa muerte, se celebra la muerte justo cuando está en el ciclo estacional, se está muriendo la vegetación, la naturaleza, para renovarse luego, pero es ese ritual. De hecho, son culturas que tienen muchísimo que ver, están muy relacionadas con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza, y como ya sabéis, a principios de la Edad Media hubo muchísimos problemas en España, en la península ibérica mejor dicho, con algunos elementos que quedaban todavía paganos, sobre todo al noroeste de la península ibérica, lo de Braga,
¿Te acuerdas que había incluso lo de los problemas de los ratones? Sí. Que tenían como la simbología de que se comían, bueno, que guardaban. Yo creo que era que guardaban la cosecha. Ahora no lo recuerdo. Pero no sé si era como un elemento bueno o como un elemento malo. Pero sí tenían algunas cosas que todavía seguían estando muy presentes en la cultura y que la Iglesia intentaba. Que no, pero como veremos más tarde, pues muchas de ellas han acabado siendo asimiladas, porque si Claro, no... esa asimilación se puede ver, y ya concretando en el caso de pues el día de los difuntos, que era también, no solo también por el Samaín, sino también en la cultura romana, perdón que he golpeado el micro, por los oyentes os petardeará un poco, que en la propia cultura romana había un día específico para rendir culto a los familiares que habían fallecido. Con cierto temor, sí que es verdad, porque tenían miedo a que regresasen y que no podían descansar. Era el día denominado como Lemuria, se celebraba el 13 de mayo, donde bueno, los romanos hacían todo tipo de rituales, como acercaban comida a las lápidas de los difuntos, también incluso derramaban leche para que no pudieran volver. Y luego, claro, pues la asimilación de esa tradición, porque al fin y al cabo, si una religión quiere prosperar a lo largo de las épocas, a lo largo de la historia, lo que tiene que hacer es asimilar cultos y prácticas que, independientemente de los días o independientemente de lo que consideres ortodoxo, tienes que modificar para que esa población esté dentro de tu órbita y no siga en ese paganismo. Tienes que ceder un poco y convertir ese rito. Por lo tanto, trasladaron ese 13 de mayo al día 31 de octubre, que lo trasladó el Papa Bonifacio VI en el siglo VII. Hombre, y por ejemplo, uno de los ejemplos más grandes que tenemos es lo del nacimiento de Jesucristo, que está totalmente cambiado y no pasa nada. O sea, es un elemento simbólico y o sea, en realidad, para aquel que sea cristiano, católico, da igual, protestante, le va a dar igual cuando nazca Cristo, sino es el simbolismo de celebrarlo. Claro, exactamente. Y también, a ver, nos vamos a meter un poquillo en el terreno de la religión, pero la concepción que tenemos hoy, en este caso el cristianismo católico, no es el que se tenía en la época medieval del cristianismo, o en los años, o al principio, por ejemplo. Lo primero que se me viene a la cabeza son la imagen representativa de los ángeles. Se les representa siempre alados. Al principio no tenían alas. O sea, muchas veces se va modificando y se van creando nuevas imágenes, cambian ciertos elementos, va evolucionando al fin y al cabo. Es como Emilio Mitre, creo que lo dijo en un libro, que gracias a las herejías que surgieron durante toda la Alta Edad Media, el cristianismo católico, en este caso, se hizo más fuerte, se consolidó y fue pues matizando todos aquellos temas controvertidos o que dejaban cabos sueltos. Así que eso ha pasado siempre. La controversia entre si la herejía hace bien o mal, pues las dos cosas. Lo podemos ver en la reforma y la contrarreforma. Claro, exactamente. En la moderna. Pero volviéndonos a centrar en el tema de Halloween y todo esto, o sea, a ver, es un poco obvio de que en esta época, justo en la Alta Edad Media, en esta época donde los pueblos germánicos estaban invadiendo ese limes y estaban accediendo para el sur, se dice que son ellos los que también recuperan esa influencia celta, pero nos olvidamos, como hemos dicho antes, del propio sustrato que tenemos aquí. Y todo eso es lo que hoy conocemos como Día de los Santos, que es lo que se conmemora. Y sobre todo, ya centrándome en el ámbito más cristiano, más teológico, dogmático, decir que es un día en el que se tiene una visión no tan negativa de la muerte, de decir... tengo miedo a la muerte, sino de recuperar la memoria de mis difuntos que están en el purgatorio. Hay que decir que eran espacios muy importantes, no son espacios físicos, sino que son espacios, más que hablar de espacios, deberíamos de hablar de estados del alma,
como el infierno, el purgatorio y el cielo, el paraíso. Y que en estas épocas, en esta fecha, pues se reza a esas almas, a esas ánimas benditas, para que purguen sus pecados y por fin accedan al cielo, al paraíso. Por eso ese empeño de vamos a llevarle flores, luces, velas. Es que es muy importante el momento del purgatorio, que ya lo comentaba mucho también Raquel Torres, la de medieval, es la profesora de medieval aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Letras, y comentaba muchísimo el papel del purgatorio. De hecho, creo que tiene un artículo sobre él, si no, luego lo pongo en la descripción del audio, y hablaba muchísimo de la importancia de ese momento del purgatorio, que nosotros estamos concibiendo mucho el cielo y el infierno, pero en el purgatorio, en la Edad Media sobre todo, se tenía muchísimo en cuenta, y incluso en los testamentos aparecía que tenían que rezarle, que tenían que hacerle misas para que pudiera intentar el muerto poder llegar lo antes posible al cielo, y los familiares intentaban cualquier fórmula para hacerlo. Claro, y en este sentido también había una práctica que, claro, dentro de esta mentalidad que tenían frente a la muerte, de necesito contra más oraciones, antes voy a salir del purgatorio. Por lo tanto, a mendigos, niños, mendigos sobre todo, lo que hacía era intercambiar comida por oraciones. Ellos oraban por la muerte de alguien, por quien fuera, a cambio les daban pues comida. O sea, era como un truco, un intercambio que hacían para conseguir ese objetivo. De hecho, actualmente, si nos vamos a la zona del norte, sobre todo Galicia, tienen muy presente los altares de las ánimas benditas, en los que siempre hay una vela, algo encendido, como para rezar a esas almas del purgatorio que quieres que, bueno, son tu familia y quieres que tengan el mejor sitio y que purguen cuanto antes esos pecados y vayan pues a la gloria eterna. Lo que me encantaría que hablarais, que los dos que ya me comentasteis en otras ocasiones, y me gustaba muchísimo esa historia sobre el espíritu de la calabaza. De Jack. Que todo el mundo, cuando ha visto muchas películas, pues es la misma cara esta de que se le pone a las calabazas. De calabaza, y que antes era un nabo. Exactamente, que antes era un nabo. Pues si podéis comentarlo un poco, que a mí me encanta esa historia. Sí, a ver, el día de Samhain, mi pronunciación es un poco... Bueno, no te preocupes, los celtas no pueden corroborarlo. No. Pero, pues en esta festividad, como hemos dicho antes, se celebraba pues la llegada de los espíritus, tanto los espíritus buenos, que eran los difuntos de tu familia, como los espíritus malignos. Y estos espíritus malignos pues se ahuyentaban pues haciendo hogueras, disfrazándose, se disfrazaban de espíritus malignos y salían por la calle para que no les hiciesen nada. Y luego una de la imagen típica es esa calabaza con esa cara, y tiene que ver con Jack O'Lantern, que era un ente maligno que por lo visto iba llamando casa por casa y pidiendo lo que en la festividad de Halloween se hace, el truco trato. El trato era pues dar una parte de esa cosecha, y el truco, bueno, pues era, si no accedías a ese trato, pues te mandaba una maldición para ti, para tu familia, y sobre todo para el ganado y la cosecha. Bueno. O sea que era importante hacer ese trato en vez del truco. Pero el espíritu de Jack O'Lantern tiene una transformación, ¿no? Sí, también hay... Claro, estamos en orígenes un tanto mitificados, hundidos en la leyenda, y obviamente en el momento en el que hay una leyenda hay varias. Hay diferentes versiones. Hay otra que creo que procede de un cuento irlandés, en la que este tal Jack pues era bastante astuto, por así decirlo. Le sorprendió la muerte en un 31 de octubre y, negociando con el diablo,
finalmente consiguió confinarlo. Lo atrapó al diablo y a cambio, pues el diablo dijo, pues te dejo vivir todavía y a cambio me tienes que liberar. Le liberó, obviamente, pero luego la muerte le sorprendió otra vez. ¿Qué ocurrió? Que en este caso, ya rechazado en el infierno, subió directamente al cielo. San Pedro, obviamente, le rechazó, no le abrió las puertas por todos los pecados que había cometido y se convierte a partir de entonces en una persona renegada, tanto en el cielo como en el infierno. No puede ir a ningún lado. Simplemente le queda vagar por la tierra eternamente. Un alma errante. Exactamente. Y bueno, pues por la pena y demás, el diablo finalmente le dio un carbón ardiendo que encerró dentro de un nabo para que le guiase en ese camino que debía, como condena, por así decirlo. No le condenaron como tal, pero al fin y al cabo sí que lo es. No pertenece ni a un mundo ni al otro. Bueno, pues en ese recorrido por el que tiene que vagar, pues esa luz le va guiando. Como podéis imaginar todos los oyentes, esto del nabo iluminado pues acabó pasándose a calabaza. A una calabaza. De hecho, volviendo a ese sincretismo, a esa asimilación, en España, en zonas del norte y en Soria, me parece, en zonas del norte se sigue haciendo esto, de que los niños salen a la calle bien con una calabaza o con una lata o con algo, con una luz, para cantando canciones y pedir pues algo a cambio. Y esto se hace pues también en relación con las ánimas benditas, pero también con espíritus malignos. Entonces tenemos ese choque de asimilación de culturas, la cultura religiosa, cristiana, con la cultura celta, la religión celta. Yo creo que de todas maneras en casi todas las religiones podemos ver como está el elemento de la luz contra las tinieblas, estos intentos de aportar un poquito de luz en la noche, en casi todos, y sobre todo si nos vamos un poquito a la zona de Sudamérica, después del componente azteca, maya, más todo lo hispano, podemos ver que en los cementerios está absolutamente lleno de luces, pero por luces por velas, ya podemos comentar después todos estos esqueletos que se ponen o incluso en los panes y demás. Sí, las calaveras de azúcar. Las calaveras de azúcar, pero en cuanto a las luces de hecho, hay mucho turismo que va a apostar a ver en los cementerios mexicanos sobre todo, pues estas zonas de luz. Sí, es una visión más optimista. No es que la visión que hemos visto de los dos casos anteriores no sea negativa, no lo es, pero esta es mucho más optimista porque es la preparación de un banquete. Para tus antepasados. Que vuelvo otra vez a España, que también se hacía aquí, en la zona de Asturias y todo eso, pero no con el mismo sentido. Es como... Yo lo entiendo como... Bueno, es que depende, porque si nos está escuchando algún mexicano se cabreará por esto, pero creo que es un poco más de solemnidad aquí, aunque es un poquito más para nuestros adentros. Más austero, no lo hacemos tan explícito claro. Pero yo creo que también existe un poco de alegría en los cementerios, porque claro, vas a ver a tus fallecidos que no sueles visitarlos normalmente. Hay gente que sí, pero también tiene su parte bonita nuestra tradición. Pero es verdad que, y bueno, también luego ya como se ha derivado Halloween, pues se ha perdido un poquito ese componente solemne, aunque también es solemne ir a celebrarlo en los cementerios, o de picnic, como hacen, por ejemplo. También. Pero que también hay que observar el cambio de mentalidad de un sitio a otro, como en este día causa terror, por lo menos al principio, y luego las tradiciones, por ejemplo, hogueras, dejar las casas vacías, con las luces apagadas, que no encuentren los difuntos, las almas que vuelvan, no encuentren nada cómodo para quedarse. Si puede ser, estamos alrededor de la hoguera, danzando, cantando, haciendo ruido, es decir, muchísimo alboroto para que tampoco quieran quedarse, es decir, como cierto rechazo. Es el día de los difuntos,
también la concepción esa en la que en ese día el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está más cercano, por lo que sea, ese miedo a que, bueno, se han ido pero que no vuelvan ahora. Y sin embargo, en otras culturas es totalmente distinto. Por ejemplo, en Latinoamérica, creo que es en la zona de México, que incluso las puertas de las casas se dejan abiertas. Se prepara un festín. La importancia de la luz como guía hacia el domicilio de la familia de ese difunto, cómo preparan su comida favorita para que les guíe por el olor. Es decir, hay cierta añoranza por todos esos altares que se ponen incluso en las casas, fotografías, cualquier elemento que haya pertenecido al difunto. Las flores, muy importante. Las flores también. El significado de las flores, que cada uno tiene su significado. Claro, ahora mismo no sé decir cuáles son. Obviamente las que se ponen en ese día, precisamente, pero que para que se sepa que no son unas flores cualquiera, sino que son unas con un significado concreto para una finalidad concreta. No es al azar. Pero que igualmente, como para eso están los historiadores, para interpretar la historia. Todo esto está porque los mexicanos, los sudamericanos o latinoamericanos se comportan de esta manera, tiene que ver por algo. Y como nos comentó, por ejemplo, Julián en el antiguo programa sobre las mitologías, que estaba muy bien, por cierto, si quieres aportar de ahí. Remitimos a nuestros a oyentes nuestros al oyentes del programa anterior, anterior, por si acaso alguien se ha enganchado esto ahora. No es spam. Pero la verdad es que todo este simbolismo y todas las religiones anteriores, sobre todo en esa área mesoamericana, pues tenían un componente no tan trágico de la muerte, sino como otro mundo. Simplemente cambiabas de un estado a otro. Sí, estaban los cuatro mundos de la muerte. Uno estaba dedicado lo dirigía Toltec, que era el dios de la lluvia, y estaba destinado para personas que morían en el agua, pues ahogados o por una tormenta o lo que fuese, y disfrutaban de un paraíso con sus banquetes y todo. Luego estaba el de los niños, un paraíso solo para niños, un paraíso solo para guerreros, y luego había otro que es el más curioso, que es el Mititlán, es el paraíso para la gente que moría. Más que paraíso, es el espacio para la gente que moría de forma natural. No era precisamente un paraíso. ¿Por qué digo espacio? Exactamente, no era un paraíso como los otros, que se hacían banquetes, fiestas, sino que era un lugar oscuro en el que descansaba la persona. Ya está. Entonces, claro, a eso lo quiero relacionar un poquito yo, porque cuando estudiamos las tribus celtas y demás, prefieren morir guerreando que morir en cama. Y a veces estas cosas me hacen pensar de cómo sociedades que están tan lejanas las unas a las otras acaban teniendo los mismos comportamientos. Cómo prefieren y se crean unos cielos para la gente que ha guerreado, por ejemplo, y cómo lo peor es morir en cama o morir de anciano. Es súper curioso. Y bueno, también con lo que estaba diciendo Julián, en Hispanoamérica hay como 2 días. Un día que festejan para el Día de los Muertos, que son infantiles, y otro día que son para los adultos. Y también creo que Julián sabe sobre los 2 días que se celebran aquí en España, que nos acordamos solo de uno. Sí. A ver, siempre nos acordamos el día 1, el Día de los Santos, y vamos al cementerio a venerar, a recordar a nuestros difuntos. Pero en realidad el Día de los Santos es, como bien dice la palabra, el Día de todos los santos, pero no el Día de los difuntos. Luego tenemos el día 2, que sí se recuerdan a todos los difuntos y se hacen misas, oraciones para todos los difuntos. Es una diferencia mínima, pero es eso, el Día de todos los santos va dirigido a todas las personas que han sido santificadas, beatificadas, y luego el Día de los difuntos es a todas las personas que han muerto y se hacen pues misas en honor a los difuntos. Entonces, es decir, que a no ser que nuestro pariente esté beatificado, lo estamos haciendo mal. Sí, sería un poquito. Sí, pero se ha quedado en el colectivo popular, claro, pues ese
esa idea de que, bueno, tengo 2 días para venerar a mis difuntos. Claro, el rito ya no es tan estricto, por así decirlo, no se sigue tan al pie de la letra, ya Exactamente. se está homogeneizando los dos. Yo ya los dos días. os comenté una vez que en mi pueblo, por ejemplo, se celebran los 2 días y da igual, o sea, Claro. un día es igual que el otro. Es cierto que en el segundo se ven muchísimas flores en mi pueblo, Mm. en el segundo un montón, pero en las dos parece que es simplemente ir a tu cementerio a ver Sí. a tus familiares. Es eso, ir a tu cementerio, al cementerio a limpiar la lápida. También. Eso es una imagen muy También. típica, limpiar la lápida y después lo ponemos lleno de flores. Sí. Y a ver, no me llaméis dark, pero a mí me encanta esa imagen de ver todo florido, ese voy a vestir a mis difuntos ahí para que se acuerden. Poner velas, eso es muy importante también para las ánimas. Y después, quien no ha ido a la pastelería o a la casa de su abuela o algún sitio y ha comido huesos de santo, buñuelos de viento. Y esto tiene que ver pues con la cosecha, con recojo la cosecha Y lo reparto. y lo reparto y me lo como. Claro, Claro. los excedentes, por ejemplo, Mm. podrían ocurrir. Que es la manzana de caramelo que vemos. Por Sí, ejemplo. por ejemplo. O las chuches. O En las el, chuches. en el caso de los También. norteamericanos. Vale, pues hasta aquí el especial del Día de Todos los Santos, Día de los Difuntos, Halloween, para que veáis que toda esta tradición que parece tan moderna tiene sus implicaciones históricas y que, bueno, forma parte de un conglomerado y de una evolución compleja a lo largo de siglos y siglos. Todo tiene su explicación. Exactamente, así que muchísimas gracias, compañeros, Eladio, ti, Julián, Alejandro. muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a toda la audiencia que nos escucha no sé hablar, pero aún así os voy a agradecer que nos escuchéis todas las semanas. Así que tengáis un buen Día de los Difuntos, Día de Todos los Santos. Hasta el siguiente programa. Hasta Adiós. luego. Adiós.